Damas y caballeros, tenemos una banda que se ha metido en un gran problema. ¿Sí? ¿Por qué se han metido en un gran problema estos debutantes, musicalmente hablando, con su primer disco? Estos debutantes de Seattle. ¿Sí? ¿Por qué se han metido en un problema? Bueno, básicamente porque han sacado un disco extraordinario. Y si así arrancan, bueno, van a tener que esforzarse mucho por lo menos mantener el nivel, ¿no? Porque la verdad que el disco que han sacado estos muchachos de Blinded Eye es extraordinario. El disco salió por Beyond to the Top Records y bueno, como decía recién, este es el disco debut, ¿sí? Agones Bespoke. La banda había sacado un EP hace 4 años, bueno, quedó ahí, ¿sí? Stand-by. Y hace unos meses empezaron a sacar singles, canciones que pertenecen a este disco. Y finalmente tenemos este Agonis Bespoke. Bueno, lo primero que hay que decir es que la banda, a pesar de ser estadounidense, es bastante europea, ¿sí? Musicalmente hablando, ¿no? Lo que practica esta banda es un death metal progresivo, con pasajes jazzy. Bueno, una mezcla entre el death y el black, ¿no? Pero predominantemente lo que más predomina es el death metal. Em, Hay pasajes atmosféricos, pasajes muy melancólicos, muy melancólicos. Y la melancolía es un término que para mí aparece a lo largo de la obra, incluso en los momentos más despiadados de metal extremo. Hay toda un aura de furia y melancolía que se mantiene a lo largo del disco. Incluso hay una cosa muy interesante acá, es que hay pequeños pasajes de arpegios, de guitarra, que dan obviamente un poco esta atmósfera melanco que estamos describiendo, pero las melodías, ¿sí? Que aparecen sin abusar, ¿no? Son como pinceladas que aparecen melodías simples, pero categóricas para generar este estado de ánimo. Claro, la columna vertebral es un death metal melódico y progre, ¿sí? Progre. ¿Por qué progre? Bueno, progre, yo lo encuentro progresivo en el sentido que quizás no es tan intrincado lo que tocan estos muchachos, pero sí hay un concepto de transición en las canciones donde uno va como pasando por partes. Y esas partes, y en particular las bases, y acá quiero hacer ¿cómo decir? Un subrayado a las bases rítmicas, ¿sí? El baterista me parece excelente, sin ser un progresivo desmedido. Tiene como muchos recursos, ¿no? Tiene como muchos recursos y hace que la canción vaya para adelante. Otro punto que hay que resaltar son los riffs. Hay riffs que son asesinos, asesinos completamente. Claro, y si estoy hablando de furia, transiciones, las canciones van llevando entre momentos crescendos, arpegios, melodías melanco, gritos de death metal despiadados, riffs que te llevan puesto, metronomía. Pero también hay momentos, como decía recién, un poco más jazzy, ¿sí? Donde se queda jugando por ahí un fill en el ride y va metiendo ahí algunas acentuaciones en el redoblante y queda una guitarra más limpita, ¿sí? Más limpita, digo, sin distorsión, a eso me refiero. Bueno, esa sensación de transición es constante. Digo, por ejemplo, el primer tema, Tragoedia, arranca así, ¿no? Arranca como de a poco nos vas metiendo en esta transición que estoy mencionando, hasta que después llega al punto culmine más metalero. Pero no es lo más violento que nos vamos a encontrar acá, ¿sí? Eh, Hay momentos que son bastante más al palo y a la bolsa, como The Wounding, perdón, el segundo tema, o el sexto tema, Pallid, ¿sí? Eh, pero aún así todos los temas que son más palo y a la bolsa
van por fases, ¿no? Van por fases. Siempre hay un reposo, siempre hay un juego para alguien, para este fill de batería, para la guitarra baje unos decibeles y meta un solo con más feeling que virtuosismo. Este concepto, también incluso para las partes más metaleras, de solos más metaleros, también, ¿no? Los guitarristas no vuelan en notas, no vuelan en notas, pero tratan de ir acompañando esa velocidad con feeling, y el feeling que generan es esa melancolía. Y es muy interesante ese punto porque no solo es melancólico cuando cae en un colchón el acorde ahí abierto y queda haciendo climas en los platos y un susurro depresivo. No, también hay una conducción melancólica en las partes metaleras. Eso es lo interesante que le encuentro a este disco. Claro, insisto en este concepto de melancólico, y uno si ve la tapa, está claro que la tapa es fantástica, ¿no? Y quería hacer mención al artista, que es Kaylan Stockermans, que hay que decir que ha hecho un trabajo genial, ¿sí? También me gusta muchísimo la mezcla del disco, que está hecha producido, mezclado y masterizado por Alex Sedin, ¿sí? La mezcla del disco me parece genial, genial. El sonido de la batería me parece, además de lo que toca el muchacho, además de eso, del instrumentista, el instrumento suena impecable, impecable. Ahora lo volví a escuchar el disco antes de hacer la reseña y me quedaba atrapado, cómo está tan bien distribuida la batería y tan clara, porque lo escuchaba acá pañado, ¿no? Y tipo el raid estaba acá impecable, pero a su vez no era brilloso de más. O sea, estaba claro, pero dentro de un contexto oscurito, entre comillas, ¿no? Pero claro, claro. No, la verdad es que estos muchachos han sacado un disco excelente. Lo único que a mí me parece de la producción, me suenan un poquitín encapsuladas las guitarras, quizás las hubiese puesto como más pared yo, ¿sí? Pero bueno, estoy hilando muy fino, ¿no? Insisto, la mezcla es excelente, está todo extraordinariamente balanceado. Canciones como el cuarto tema, Holes from Beyond the Mist, maravilloso, maravilloso, la verdad que lo que decía antes, ¿no? Se queda jugando un poquitito ahí con un feeling. Después de una tormenta de metal, queda ahí repiqueteando un poco el redoblante. A Fist for Gooms entra con una base más progre, que viene más del rock progresivo de los 70s, claro, con riffs bien machaqueros, bien metaleros, pero viene con un feeling que claramente eso nació en los 70s. El tema que le da nombre al disco, que es el último, Agony's Bespoke, también esto que hablaba de las transiciones. Hay como una segunda parte del tema que es cuando quedan las voces melódicas. Es un clímax del disco, podría decir, no solo de la canción, es un clímax genial, pero genial. Claro, acá lo que decía de que suena muy europeo. Es evidente que esta banda está clarísimamente influenciada por Opeth, ¿no? Está más que claro, incluso el timbre de la voz Death me hace acordar mucho a Ackerfeld, el timbre vocal. Bueno, lo podríamos acusar de que es una banda profundamente influenciada por Opeth, ¿sí? Pero lo que yo encuentro interesante es que podríamos como mencionar varias etapas de Opeth. Y ahí es lo interesante de esto. Claro, este es un disco que, como decíamos recién, es metalero, ¿no? Y hace acordar un poco al Still Life o el Blackwater Park, ¿sí? Como la época de gloria de Opeth. Pero bueno, también acá hay que mencionar al Deliverance, hay que mencionar al Damnation, ¿sí? Incluso algunas pequeñas partecitas, como decía recién, setentosas, que podríamos vincularlo al último Opeth, ¿no? Como decía recién, la entrada a la primera base de A Feast for Whoms, o un pequeñísimo interludio, el séptimo tema, Nightingale, nota pedal de teclado, pero un efecto bien setentas. Bueno, nada, es como que iba a decir
es lo que hubiese hecho Opeth si seguían sosteniendo la base anterior y abrían un poquitito el panorama. Bueno, esto no sé si le sirve o no a estos muchachos que yo diga esto, pero teniendo en cuenta que es un primer disco, creo que les sirve, ¿sí? Porque estamos hablando de una banda extraordinaria, Opeth, ¿no? La referencia es innegable. Y arrancar así, la verdad, me parece que es algo para subrayar. Por eso decía, se han metido en un problema solos, en un lindo problema, porque han arrancado con un disco genial, genial. La verdad que un disco para... A veces considerar, ¿no? Un primer disco para los predilectos del año a veces choca un poco, ¿no? Es como que tener que entrar con toda la carne al asador, ¿no? Porque digo, la oferta de discos es tan grande en cantidad y en calidad, ¿no? Y hay bandas que ya tienen nombre y saben cómo hacer esto. Y claro, son momentos, a veces sacan discos buenos, malos, pero bueno, con un disco solo, digamos, meterte ahí a competir, la verdad, yo los voy a tener en cuenta, confieso, para el top 10 del año o top 20, porque ahí dijimos el otro día que capaz que vamos a hacer 20 porque la cantidad de discos que salen es impresionante y discos muy buenos. Absolutamente recomendado Blighted Eye, la banda Blighted Eye y el disco Agony's Bespoke.